Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión del día de hoy, 14 de febrero del 2023. Vamos a ver, les voy a hacer un repaso rapidito porque como que no estaba grabando, no sé por qué se dejó de grabar esta vaina. Eh, los, el paso 5 de la organización, estamos hablando del procedimiento para la organización de los documentos. Hablamos de la inspección, que es revisar los documentos, verificar que estos documentos correspondan al lugar donde se están organizando los documentos y además revisar que los documentos eh, no vayan a estar dañados, no vayan a estar eh, rasgados o algo por el estilo, porque la responsabilidad, como ya los había dicho, va a caer sobre ustedes que son los encargados de organizar esos documentos. Luego pasan al paso de clasificar. Ahí siempre preguntar cómo lo deben hacer, porque para ustedes puede ser de una manera y para el jefe suyo puede ser de otra manera, ¿sí? O para la empresa. Entonces siempre verificar que, cuál es la manera correcta de organizarlos. Preguntar, eso no pasa nada si pregunta. Hay 5 maneras básicas que es alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático. Luego de clasificar u organizar los documentos, van a pasar a marcar o foliar. Esa marcación en las empresas privadas no lo hacen en la mayoría porque pues es una pérdida de tiempo para ellos. Pero en las empresas públicas, según estos estándares que están especificados por el Archivo General de la Nación, dicen que sí lo deben hacer. ¿Qué es foliar? Marcar las hojas que se encuentran dentro de una carpeta siempre a mano derecha en la parte superior, a lápiz y con un trazo muy suave y un tamaño pues moderado del número, ¿no? No es que van a un número así grandote. ¿Listo? Siempre, no importa que la hoja esté vertical u horizontal, siempre a mano derecha. Eh, Cuarto, distribuir, que es determinar dónde se va a guardar los documentos. Entonces, coger los documentos y guardarlos en la carpeta que corresponde. ¿Listo? Y por último, archivar, que es llevar esas carpetas donde ya guardamos los documentos al lugar donde corresponde, de donde se sacaron. Eso es el procedimiento para la organización de los documentos. Entonces, pregunta, dudas, inquietudes, y gracias Laura por preguntarme si estaba grabando. No sé por qué eso. Si yo al principio puse a grabar. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes sobre este tema del procedimiento para la organización. Ok. Dudas, preguntas, vuelvo y reitero. ¿Todo claro? Juan Camilo, cuéntame. Bueno, no, no, señor, no hay problema. ¿Listo? Las personas que de pronto por X o Y razón al día de ayer no pudieron subir las actividades, la pueden hacer el día de hoy. ¿Listo? Lo importante es que de aquí al viernes hayan entregado la totalidad de las actividades. ¿Listo? Esa es la del día de ayer, sí, señor. Entonces, para que puedas hacer las actividades, lo puedes ver. ¿Listo? Por aquí escribió Juan Carlos. Ok, Juan Carlos. Entonces, ya pregunta, ¿pudieron ingresar al chat todos ya o tienen todavía problemas para el ingreso? Ya, ok, ya te lo comparto. Entonces vamos acá al chat. Listo, ahí te lo compartí. Recuerden, ese chat es como un grupo en Gmail, en el chat de Gmail que creamos, para de pronto si fuera el horario, ya después de la 1 de la tarde, y ustedes están haciendo la actividad y les surge alguna pregunta, duda, pues entonces me escriben por ese chat y yo con gusto,
Cuando tenga tiempito se las contesto. Espero lo más pronto contestarles, pero pues me tienen paciencia. ¿Listo? Entonces, para que se unan a ese chat que creamos para llegar a en esos casos que tengan dudas o preguntas. ¿Listo? ¿Ya cuántos van? ¿Cuántos miembros van? Vamos a ver. 13. Ah, bueno, ya casi vamos en la mitad. ¿O ya pasamos la mitad? Sí, vamos en la mitad. ¿Listo? Entonces seguimos aquí con la explicación. ¿Alguien por ahí? Listo. Entonces, ya luego de haber visto el procedimiento de la organización, entonces nos vamos a enfocar en los tipos de clasificación, que es el segundo punto o el segundo paso de ese procedimiento de organización, ¿cierto? Que es la clasificación de los documentos. Como ya les había nombrado, clasificación de los documentos hay 5 básicos: alfabético, numérico, cronológico, geográfico y el temático. 5 básicos. Entre ellos se pueden mezclar y, y pues no va a haber problema. Pues se mezclan de una forma lógica, ¿no? Entonces vamos, el día de hoy solamente vamos a ver el alfabético. Mañana vemos los otros 4. ¿Listo? Entonces, para hoy vamos a ver el alfabético, que es organizar los documentos según el orden del abecedario, es decir, de la A a la Z. ¿Listo? Entonces, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? Hay ¿qué? ¿Qué? Una pregunta de español, de castellano. Gloria dice 28, por ahí dijeron ¿cuánto? 32. ¿Para qué escuché? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? Menos. Dijeron por ahí 28, otros dijeron 32. Juan Manuel, 27, dice Juan Manuel. ¿Quién más? ¿Nadie más? 30, dice Rocío. Juan Carlos dice 26 por el chat. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? 26, dice Karen. 27, dice Lina. Y cuéntenla. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Diosa, cuéntame. Por ahí Diosa levantó la mano. 27. No me buscan en Google. Van a estar buscando por ahí. 27, dice Luz Marina. ¿Listo? Entonces, el abecedario tiene 27 letras. ¿Listo? Anteriormente, y pues los que están por ahí de la vieja escuela, el abecedario tenía 30 letras. ¿Por qué? Porque dentro del abecedario estaba incluido la Che, la L y la R. A uno le enseñaban el abecedario con la A, B, C, Ch, D, E, F, G, L, R, M. Y donde uno no le pronunciara esas letras a la mamá, mejor dicho. Entonces, pero de unos años hacia acá, la Real Academia Española dijo, bueno, ¿por qué tenemos esas 3 letras ahí incluidas si esas letras son la unión de 2 letras simples? ¿Sí? La H es la C y la H. La L pues son 2 veces la L y la R pues son 2 veces la R. Entonces, las sacaron de ahí del abecedario, no es que las hayan eliminado, sino que las sacaron y las llevaron a otro grupo donde son los conocidos dígrafos. ¿Qué son los dígrafos? Los dígrafos son las letras que al pronunciarlas hacen un solo sonido. ¿Listo? Entonces, ejemplo, chivo, carro, lluvia. Ahí también está la G y la U, que es guía, o la Q y la U, que queso. Hace un solo sonido al momento de pronunciarlas. ¿Listo?
Entonces son conocidos dígrafos, no es que se hayan eliminado, sino que sencillamente pasaron a otro grupo. Y el abecedario quedó conformado con solo letras simples. ¿Listo? Entonces son un total de 27 letras. ¿Esto hay que saberlo? Sí, porque pues al momento de ustedes organizar unos documentos, pues sencillamente tienen que conocer el abecedario, ¿no? Ojo, la N con el palito encima, acostado, la ñ, esa letra solamente se utiliza en el idioma español. Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, solo en el idioma español existe la letra ñ, en los otros idiomas ni la conocen. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahora, el Archivo General de la Nación hace unas recomendaciones que al momento de organizar los documentos en la clasificación alfabética se haga por nombres propios. ¿Esto qué quiere decir nombres propios? Nombres de ciudades, de países, de departamentos, de personas, ¿sí? Son nombres de empresas, son nombres propios, ¿listo? Entonces, ahí no entran, digamos, eh, los nombres de las cosas, digamos que bicicleta, que carro, que moto, que esto, o sea, no hacen parte, digamos, pueden que se organicen alfabéticamente, sí se puede, porque son palabras, pero pues el Archivo General de la Nación sugiere que al momento de utilizar este tipo de clasificación, pues se haga por nombres propios. Entonces, aparte de eso, el Archivo General de la Nación plantea unas reglas para archivar por nombres de personas. ¿Listo? Estas reglas son básicas, son 4, 3, 4. Sí, son 4 reglas básicas. La primera, que al momento de organizar hay que tener en cuenta que primero van apellidos y nombres. Ojo, no es que no es que yo voy a transcribir un documento o yo voy a tachar un nombre porque tiene que ir primero apellido y luego nombre. No. ¿Listo? Porque normalmente a veces en los documentos pues uno coloca los nombres y luego los apellidos, ¿cierto? Es más como de lógica y de acá de la mente que hay que tener en cuenta que hay que organizarlo primero por los apellidos y luego por los nombres. ¿Listo? Entonces, a mí me entregan un poco, ¿no? De papeles, hojas de vida y todo eso. Entonces, lo que yo hago es organizar revisando primero los apellidos y de esa manera voy organizando alfabéticamente, mirando los apellidos y los voy organizando sin tener, digamos, como tan en cuenta los nombres, sino los apellidos. Y luego, si ya, digamos, se llegase el caso de que se repitan los apellidos, que existan, digamos, dos personas que se llamen Rodríguez Pérez, Juan Carlos y Rodríguez Pérez Luciana, pues entonces ya paso a mirar el nombre para organizarla. ¿Listo? Entonces, primero apellidos y luego nombres, pero aquí en la cabecita, ¿no? Porque no todos los documentos están de esta manera. ¿Listo? Escritos de esa manera. Luego, la otra regla es cuando existen los nombres homónimos. ¿Esto qué quiere decir? Nombres homónimos cuando existe más de una persona con el mismo nombre en su totalidad, tanto apellidos como nombres. Ejemplo, López Ramos Daniel Alejandro y otra persona que se llama también López Ramos Daniel Alejandro. Son dos personas diferentes, pero tienen el mismo nombre en su totalidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el Archivo General de la Nación? Cuando pase este tipo de casos, pues hay que buscar un elemento alterno para diferenciarlos. ¿Listo? Entonces, en algunas empresas que utilizan el cargo, eh, López Ramos Daniel Alejandro, uno es cajero y el otro es vendedor, un ejemplo, ¿sí? Entonces, el cargo o al departamento donde pertenece. Uno hace parte del departamento de marketing y el otro hace parte del departamento de comercial, ¿sí? Pero
pues lo más lógico y sensato sería utilizar el documento de identidad. ¿Por qué? Porque es un número irrepetible. O sea, nadie tiene ese mismo número de documento de identidad que ustedes tienen. ¿Listo? Entonces, sería más lógico y sensato porque puede que llegara que las dos personas tienen el mismo cargo o trabajan en el mismo departamento. Entonces, ahí cómo hacen, ¿listo? Entonces, lo más lógico sería el documento de identidad porque es un número que nadie tiene igualito. ¿Listo? Entonces, eso, cuando son homónimos. Pueden que sean dos personas, tres personas, cuatro personas que tengan el mismo nombre. Entonces, ahí. La tercera regla es los nombres y apellidos con prefijos. ¿Alguien va a preguntar algo? Exactamente. Entonces ya internamente entre esas dos personas o tres o cuatro personas se reorganizan pues para tener más fácil la consulta. Yo siempre digo, organicen siempre de izquierda a derecha hasta lo más específico. ¿Listo? ¿Para qué? Porque esa es la manera más fácil de consultar. Hace la consulta mucho más eficiente. ¿Listo? Ahora, los nombres y apellidos con prefijos. ¿Qué son los prefijos? Los que están acompañados de un... ¿Un qué? Ay, se me fue el nombre. Bueno, los prefijos son los que están acompañados de una palabra antes del apellido. Se me olvidó cómo es que se llaman eso. Entonces, ejemplo, están los que están acompañados de, del, de la, de las y de los. Ejemplo, de la Osa Martínez Carlos. Ese de la Osa es un apellido con prefijo. Ramírez de la Hoz Mariana. Ese de la Hoz es un apellido con prefijo. También están los nombres. María de Los Ángeles. Ese es un nombre con prefijo. María de Los Ángeles, María del Pilar, la mayoría es como los Marías, más que todo son los que tienen la mayoría prefijos en los nombres. María del Pilar, María de Los Ángeles, María del Carmen, ¿sí? Esos son nombres con prefijos. ¿Qué pasa con este azulito que tengo acá resaltado? Anteriormente, en la época de nuestras abuelitas, las mujeres cuando se casaban optaban por segundo apellido el apellido del esposo, ¿sí? Y iban hasta la registraduría y lo registraban, valga la redundancia, como segundo apellido. Entonces quedaba López de Casas Camila o Rodríguez de Martínez María Fernanda, ¿sí? Entonces quedaban como segundo apellido. Entonces también se toma como si fuera un prefijo. ¿Listo? Entonces, el orden de los prefijos pues iría donde está la D, ¿cierto? Porque todos empiezan por la D de dedo. Pero si hay varios apellidos con prefijos, ojo, tiene que ser pues el primer apellido, ¿no? Hay varios con prefijos, pues sencillamente el orden entre esos prefijos, entre ese grupito, es el que está en azul. Primero van los que tienen de, luego los que llevan del, luego de la, luego de las y por último de los. ¿Listo? Ese es el orden para los prefijos dentro del grupito de la D de dedo. ¿Listo? ¿Claro ahí? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Ok. Ahora, por último, la última regla es cuando nos encontramos con apellidos compuestos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un apellido está compuesto por dos apellidos. ¿Cómo así? Eso pasa. Entonces, ejemplo, Díaz Granados Guida Diego. Ese Díaz Granado es un solo apellido. El Guida
es el segundo apellido y Diego el nombre. Igualmente, Cuesta Duque Páez, Cuesta Duque es el primer apellido, Páez el segundo y Camila el nombre. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ustedes identifican un apellido compuesto? Porque está unido por el guión. ¿Listo? Hay un guión entre esos dos apellidos, entonces es un apellido compuesto. O sencillamente optan por escribirlos pegados. ¿Listo? Entonces así ustedes identifican un apellido compuesto. Hay que tener en cuenta que cuando los escriben pegados y ustedes no llegan a ver un segundo apellido, como por ejemplo si yo escribiera pegado Díaz Granados, Diego, sin el guida, pues sencillamente uno a veces piensa, ¿será que fue que lo escribieron mal? Entonces, yo siempre cuando se encuentren ese tipo de casos especiales, pues siempre mirar la fotocopia del documento de identidad de las personas, porque ahí muy claramente está nombres y apellidos. ¿Cómo se escribe el nombre? Si con S, si con Z, si con C, si lleva H, si no lleva H, si se escribe con Y o con J, mejor dicho, todas las derivadas que puedan existir, porque aquí pues los nombres tienen varias formas de escribirlos y más que todo acá en Colombia, ¿sí? Y los apellidos de igual forma, cómo están escritos, ¿listo? Entonces, siempre optar por esa, digamos, esa opción de revisar el documento. Si no tienen, digamos, el acceso a ese tipo de información, pues sencillamente dejarlo y preguntar. Siempre preguntar. ¿Listo? Otra cosa, tener en cuenta que acá en Colombia pues somos un poquito a veces como creativos al momento de colocarles los nombres a nuestros hijos. Y pues ahí ustedes se pueden encontrar nombres un poco fuera de lo común. No son extraños, sino fuera de lo común. ¿Sí? Con solo decirle que acá en Colombia hay una persona, ¿cómo es? Que se llama Seis, creo que es, o Siete. Seis creo que es. Pero fuera seis la palabra. Seis el, no, el número. En el nombre sale seis. Entonces, pues hay que tener en cuenta eso porque pues a veces acá no sé de dónde sacan tantas ideas y tantas cosas un poco fuera de lo normal o de lo común. Entonces, en esos casos, pues siempre tratar de preguntar y de identificar cuál sería la manera correcta de organizarlo. ¿Listo? Diosa, cuéntame. Son apellidos compuestos. El apellido compuesto, el Díaz Granado, es un solo apellido y se identifica por el guión o porque lo escriben pegado. El Guida viene siendo el segundo apellido y Diego el nombre. Entonces, en esos casos, o sea, es más como para darles conocimiento a ustedes porque al momento de organizarlos y clasificarlos, se organizan en orden alfabético como cualquier otro apellido. ¿Listo? Por ejemplo, el Díaz Granados pues iría en la D, porque es el Díaz Granados todo completo, pues entonces va en la D. El Cuesta Duque, que es todo completo, pues iría en la C, ¿sí? Porque pues es un más como de conocimiento porque pues ustedes pueden llegar a que se encuentren este tipo de casos en algún momento. ¿Listo? Entonces, pero se organizan normalmente en el orden alfabético. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿tienen preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo claro? Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo acá, acá sí. Estoy pendiente allá de la grabación que no me va a dejar de grabar como ahorita. Dios mío. Porque donde me deje grabar a estas alturas de la clase, ahí sí, Virgen Santa. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a compartir acá la pizarra de acá del Meet
y ustedes por el chat me van a regalar nombres de personas, como quieran. Primero el nombre y luego el apellido, o primero el apellido y luego el nombre, como quieran escribirlo. ¿Listo? Regálenme nombres ahí al azar por el chat. ¿Listo? Uno, regálenme uno cada uno, escríbanme ahí, sí. El que primero se les venga en la cabeza y como quieran escribirlo. Primero el nombre y luego el apellido, o primero el apellido y luego el nombre, como quieran. ¿Listo? Yo lo voy escribiendo acá. Voy a escribir acá del Pilar Pérez. Eso. Ustedes son muy rápidos. No, Dios, Nana. Tú ingresas al correo y a mano izquierda, ahí donde dicen recibidos, enviados, ¿sí? Donde tú puedes seleccionar los correos, acá a mano izquierda, en la parte de abajo aparece el chat dentro del correo de Gmail. ¿Listo? Y ahí ustedes pueden, o si no, ustedes en el celular, pero si tienen el correo en el celular, pero no creo que lo tengan en el celular. Digamos, ¿qué pasó? No se pegó, no se copió. Oh, no dejó copiar este. No dejó copiar el de Torres de Jiménez Jairo Wilson. A ver si lo deja copiar ahora sí. Así. Pues como ustedes pueden ir viendo acá, los nombres están unos primeros nombres, otros primeros apellidos. Entonces, sin modificarlos, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a organizar alfabéticamente. Listo, entonces vayan mirando ustedes ahí cuál iría primero en orden del abecedario, de la A a la Z, teniendo en cuenta apellidos primero. Entonces vayan mirando en esta lista que estoy creando acá cuál iría primero, de segunda, que ya casi termino. Lo que ya terminé, se no estoy mal. Señora, listo, espérame un momento. Yo creo que lo voy a dejar ahí. Caben como dos más. Espérame. Cabe como uno más nomás. Es que esta pizarra no se puede desplegar más hacia abajo.
Es ese cuadro y no más. Y no más. Listo. Ahora sí. ¿Cuál iría primero? ¿Me dicen por ahí? María José Cárdenas. Entonces, Cárdenas iría primero. Listo. ¿Cuál iría segundo? Cas- Castro Edith. Castro. Chocotá. Es Chocontá. ¿Cuál iría luego? A, B, C, D, E, F, G. Cerrato. ¿Cuál de las dos iría primero? No, hay que tener en cuenta es el D. Entonces, primero va de la y luego de los. ¿Listo? Sin importar con qué letra inicia el apellido, digamos que va acompañado. Porque pues iría Conte primero y Tibaduiza después. Pero pues el orden se toma en cuenta es si va primero de la y luego de los. ¿Listo? ¿Cuál diría a veces de Gómez Rodríguez? ¿Cuál? Pero es que es Zapata. Zapata, lo último porque es la Z. Gutiérrez, acá hay otra con G. A, F, G, H, I, J, K, L, M, no, porque primero J, K, L, M, N, M, ¿hay otro por M? Hay otro por M, hay otro por M. Ujú. Por O, P, primero iría M, N, Ñ, O, P, O, P, U, R, Rincón y listo. Entonces, si llegase el caso que de pronto uno de estos, coloquemos este, a ver si lo puedo bajar un poquito más sin que se me salga el recuadro. Existen estas dos Romero.
Lorena Marcela Romero Tíquez y Marta Romero López. ¿Cuál iría primero? Iría primero Romero López. Y si llegase el caso que exista otra, sí, pero yo subo acá, me toca buscar espacio. Hay una María del Pilar Pérez González y otra Camila Pérez González. Primero va Camila porque ya se tiene en cuenta es el nombre, porque ya que los apellidos son iguales, ¿no? ¿Y qué pasa si tengo dos, mm, dos Juan Carlos Gutiérrez Peña? ¿Qué debo hacer? Cogemos el número de la cédula, pero entonces recuerden que siempre pues preguntar en la empresa cuál es el elemento diferenciador que utilizan en ese caso, ¿no? Porque pueden que sea el cargo o el departamento y pues ustedes no pueden decir, ay, no, la cédula. Siempre preguntar. Pero pues en el caso, pues lo más lógico sería eh, la cédula, ¿no? Dios mío, vas a tocar a Carlos. Sí, voy a correr para acá un poquito para que quepan los documentos. Y digamos que este es más jovencito, entonces es 1023. 1023. Espérame. 85. Listo. Este es más de esta era. Listo. Entonces, ese es el orden que debería ir. Si ven que ustedes ven a mano izquierda el bordecito y nada concuerda con el orden alfabético, porque empieza con la M, luego sigue la E, luego la C, la D, la J, la L, la J, la S, mejor dicho. Pero ustedes miran los apellidos y ya están en orden alfabético. Cárdenas, Castro, Chocontá, de la Conte, de los Tibaduiza, Gómez, Gutiérrez, Méndez, Mata, Orjuela, Pérez, Pérez González, Camila, Pérez González María del Pilar, Romero López, Romero Ticket, Rincón, Torres, Villarreal y Zapata. Están en orden alfabético, ¿cierto? Entonces, sin importar, no hubo necesidad de ponernos a transcribir y pasar primero apellidos y luego nombres, sino que se tuvo aquí en la cabecita, se tuvo en cuenta al momento de organizarlo primero los apellidos y luego los nombres. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes deben hacer al momento de organizar los documentos alfabéticamente por nombres de personas. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, Karen? No. Cuando la persona tiene un solo apellido, va en el orden alfabético. Llegará al caso tuyo, que es Herrera, pues iría en la H. Pero si hay otro Herrera, pero esa persona sí tiene un segundo apellido, pues iría primero tú, que no tiene segundo apellido, y después la otra persona, que es la otra Herrera, que sí tiene otro apellido. ¿Listo? Entonces ese es el orden. Digamos, Herrera Karen Lisset y Herrera González Juan Carlos, ¿sí? Entonces iría primero tú y luego la otra persona. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Todo claro? Entonces, ahora ya em, viendo eso, entonces vamos a pasar a ver las actividades para el día de hoy.
Listo, ya terminamos acá vamos a ver cuántos miembros van. Se han aumentado. 16. Ahí vamos. Listo, entonces vamos a empezar con activando la pregunta número 2. Listo, entonces pregunta número 2 para el día de hoy, 14 de febrero. Preguntar y listo. Entonces van a ir a su Classroom. Ya recuerden que en los 9 punticos, acá arriba en la mano derecha, en la parte superior, 9 puntos, buscan el icono de Classroom, dan clic en el icono de Classroom, les va a salir así el cuadrito naranja, dan clic sobre el nombre, donde dice GDOC 13 de febrero, dan clic ahí y ahí les va a abrir el Classroom, ¿listo? Van donde dice trabajo en clase y lo que deben hacer el día de hoy es lo siguiente. Hoy van a hacer pregunta número 2, cuestionario número 2 y actividad número 2. Todos los que terminen con 2. ¿Listo? Como pueden ver, cuestionario solamente hay 2. Entonces, hasta hoy hay cuestionario. A partir de mañana solamente va a haber pregunta y actividad. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué hay que hacer en cada uno. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué hay que hacer en cada uno. Entonces, damos clic sobre la pregunta número 2. Vamos donde dice ver pregunta y se abre la pregunta y dice lo siguiente. ¿Qué es el Archivo General de la Nación y de qué se encarga? ¿Qué es y de qué se encarga? Aquí está el cajón de la respuesta. Esto era lo que me hacía falta ayer. Esto para señalar, que a mí me gusta mucho eso. Está el cajón de la respuesta. Redactan su respuesta. Entonces el archivo general de la nación es Cuando terminen de redactar, dan clic aquí en el botón de entregar. ¿Listo? Ahí ya quedó entregada la pregunta. Cuando dan clic en entregar. Ahora vamos al cuestionario. ¿Listo? En el cuestionario, ustedes dan clic sobre el cuestionario número 2 y dan clic sobre el cuestionario que se encuentra acá adjunto, que es este. ¿Listo? Dan clic ahí. Él la va a abrir en otra pestaña o no sé, en otra ventanita. Va a abrir y como el de ayer es obligatorio las 3 preguntas, son las 3 abiertas, o sea, deben redactar la respuesta. Entonces, voy a preguntar, ¿por qué? Porque es que me confunden 2 preguntas acá. Entonces, una es, ¿cuáles son los procedimientos a seguir para la organización de los documentos? ¿Cuál es ese procedimiento que hay que seguir para organizar los documentos? ¿Quién me dice? Son 5, ¿cierto? Ahora, ¿qué son los sistemas de archivo más, cuáles son los sistemas de archivo más utilizados para la organización de los documentos? Que son 5 también. ¿Cuáles son? Sistemas de clasificación. Son alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático. Cuando hablen de clasificación o cuando hablen de organización, tipos de organización
o sistemas de organización son estos: alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático. Y cuando hablen de procedimientos para organizar, pues es el de inspeccionar, archivar, inspeccionar, clasificar, foliar, distribuir y archivar, que también son 5. ¿Listo? Entonces no me los vayan a confundir, porque a veces me escriben donde no es. ¿Listo? Y pues la otra pregunta es, ¿qué es el método o sistema de clasificación alfabética? Explíqueme qué es la clasificación alfabética. ¿Listo? Ajá. Entonces, ¿qué es la clasificación alfabética? Es la otra pregunta. Recuerden que puede que aparezca en este orden como puede que aparezca en otro orden las preguntas, pero el orden no altera los resultados. ¿Listo? Como en las matemáticas. Y cuando terminen, le dan clic en enviar acá en el botón morado que está acá abajo. ¿Listo? Y quedó enviado el cuestionario. Ahora vamos con la actividad. Dan clic sobre la actividad número 2. Van acá abajo donde dice ver tarea, pues para que se abra toda la tarea. Y vamos a dar clic en el documento que se encuentra adjunto, que siempre van a encontrar en todas las actividades, que es el que nos indica qué debemos hacer. Entonces damos clic para que se abra y dice lo siguiente. De acuerdo a la guía número 3, porque pues hoy trabajamos fue la guía número 3. ¿Por qué? Porque la 2, a mí se me olvidó explicarle eso, pero igual no hubiera quedado grabada, porque no estaba grabando. No trabajamos la guía número 2, ¿por qué? Porque ustedes cuando abran la guía número 2 se van a dar cuenta que habla sobre los elementos que se manejan dentro del archivo, como carpetas, que la perforadora, que el archivo, que los legajadores y todas esas cosas. Entonces, esa guía la vamos a dejar para trabajarla el día jueves. ¿Listo? Que es donde vamos a hablar sobre la infraestructura del archivo y todo eso. Esa la vamos a dejar para ese día. Y hoy, en la guía 3 no se las mostré porque pues es una guía de pura lectura y pues yo no trabajo tanto sobre esas guías. Trato los temas que hablan esas guías, más no las manejo porque pues es pura lectura y pues uno levantándose temprano y que me ponga ahí a explicar una guía de pura lectura, pues ustedes se me van a dormir ahí. ¿Listo? Entonces yo trato de hacerlo como de una manera más rápida y más como contundente. ¿Listo? Entonces, hoy no trabajamos fue la guía número 3. Entonces, dice que de acuerdo a la guía número 3 deben elaborar un mapa conceptual donde van a explicar el procedimiento para la organización de los documentos. ¿Cuál es el procedimiento? Inspeccionar, clasificar, foliar, distribuir y archivar. Pero ojo, no es que me van a escribir el título, bajan 5 casillas y listo. Los nombraron y listo. No. Me explican muy brevemente qué se hace en cada uno de los pasos. ¿Listo? ¿Cómo lo pueden hacer? A computador o a mano, así como lo trabajaron el día de ayer. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud o todo claro? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Listo. Acá Laura me pregunta que no entendió la tercera pregunta del cuestionario. ¿Sí, Laura? Laura Alejandra, Alfonso, ¿cuál? ¿La del método o sistema de ordenación alfabética? Esos, los sistemas de archivo son lo mismo los tipos de clasificación documental, que son alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático.
Entonces, cuando hablen de sistema de archivo o de clasificación documental, ese es sobre ese tema, alfabético, numérico y eso. Y cuando habla de procedimiento, que es la primera pregunta que aparece, ¿sí? De organización de los documentos, ya es el inspeccionar, clasificar, foliar, distribuir y archivar. ¿Listo? Ok. Karen, cuéntame. Las cargan aquí al Classroom. O sea, por ejemplo, la pregunta y esto, pues ustedes con solo darle en enviar ya quedan entregadas. ¿Listo? Y la actividad, y la actividad, entonces ustedes cuando ya terminen de hacer el mapa conceptual, van acá a mano derecha, en la parte superior, van a encontrar el cajón que dice tu trabajo. Y hay un botón que dice agregar o crear con un más. Ustedes dan clic ahí sobre eso, sobre ese botón, van donde dice archivo. Aquí les aparece el cuadro con el botón azulito, dan clic sobre ese botón. Ahí se abre la ventana del computador, ahí ustedes por el momento no lo pueden visualizar, pero en la grabación sí la van a ver. Buscan su documento donde lo hayan guardado, si lo descargaron de algún lado, pues entonces está en descargas, lo seleccionan y le dan en abrir. Él cuando empieza a cargar, cuando termina, se activa el botón de entregar, acá a mano derecha del cajón. Y dan clic ahí en entregar, siempre dar clic en entregar, porque si ustedes no le dan clic en entregar, pues queda cargado ahí en la plataforma, pero a mí no me llega para calificarlo, ¿listo? Entonces tienen que darle siempre en entregar. Ok, entonces, preguntas, dudas, inquietudes, todo claro. Recordarle, sí. Buenos días, Sandra, cuéntame. Yo ahorita ya les iba a decir eso mismo. Por dicho, me leyó el pensamiento, Sandra. Ya les iba a hablar sobre eso. Yo ahorita les califico la actividad de ayer. O sea, yo, por ejemplo, como es hasta medianoche, que pues hay, entre comillas, plazo, pues entonces yo califico al día siguiente. Entonces, ahorita, mientras ustedes están trabajando en su actividad, yo les voy a calificar las actividades del día de ayer. ¿Listo? Recuerden que se califica pues de 10 a 100, pero pues, o sea, yo no soy tan dura en las notas, ¿no? Entonces, tranquilos, ¿listo? Porque pues yo sé el esfuerzo que ustedes están haciendo y de pronto sacando su tiempo para hacer el curso. Entonces, y segundo, no se me fue la paloma. Entonces iré, voy calificando y a ustedes les vaya, bueno, y segundo, a ustedes les va a llegar un correo notificándole la nota de cada actividad. ¿Listo? Entonces, si no les, si de pronto no pueden mirar el correo y todo eso, donde les expliqué el día de ayer, aquí en la parte superior, arriba donde dice trabajo en clase, arribita donde dice tutorial de Classroom, hay un botón que dice ver tu trabajo. Ahí les va a aparecer, ¿listo? Como pueden ver, mire, yo como no he entregado nada, pues me dice sin entregar y sin entregar, ¿sí ven? En rojo. Entonces a ustedes ahí les va a aparecer la nota, ¿listo? Les va a aparecer la nota también. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ok, listo. Karen, ¿vas a decir algo? Ok, listo.
Entonces, todo está claro por hoy. Entonces damos por finalizada la grabación. Bueno, sí, claro. O sea, si yo lo califico hoy, no importa, no pasa nada de pronto que lo entreguen el día de hoy las personas que no pudieron. Igual mañana yo vuelvo y hago otro repaso y califico pues los que entregaron el día de hoy y los que entregaron hoy las actividades del día de ayer. ¿Listo? Bueno, entonces para que la entregue. Entonces, no siendo más, entonces damos por finalizada la clase, la grabación. Y nos vemos el día de mañana a las 7. Cuéntame, Luz Marina. Ah, no, que el día de hoy no se trabajó la guía 2, sino la 3, porque la guía 2 toca un tema que es sobre los elementos que se manejan dentro de un archivo y ese lo vamos a tratar el día jueves. ¿Listo? Entonces, por eso era eso, que por eso en la actividad 2 dice que de acuerdo a la guía 3, ¿listo? Entonces, para que de pronto no se vayan a confundir. Entonces damos por finalizado. Nos vemos, recuerden, mañana a las 7 de la mañana y nos quedamos aquí conectaditos mientras terminan sus actividades y ya luego se pueden desconectar. ¿Listo, chicos? Que tengan un feliz día.